Sean todos bienvenidos a otra noche más de Tertulias. Mi nombre es Marco Antonio Cuba, para los que no me conozcan. Y bueno, continuamos con este interesante libro llamado Piense y hágase rico. Esta noche continuamos con el capítulo número 2, el deseo. Buenísimo. Dice, el punto inicial de todo logro es el deseo. Ok, pero no cualquier tipo de deseo. Antes de avanzar acá. Nos recalca desde el inicio de este capítulo, que no es el deseo normal que tenemos normalmente. A veces deseamos tener cosas, deseamos aquellito, no voy a tener una casa, tal cosita, viajar a tal lugar, no sé, se nos antoja esas cosas. No se refiere a eso, se refiere a algo más. Dice, el primer paso hacia la riqueza es el deseo ardiente. Dice, esa obsesión de conseguir lo que queremos. Dice, no, no es una esperanza, no habla de una esperanza, no habla de tener ganas o no tener ganas, no habla de se me antoja aquellito o lo otro, no, no habla de eso, habla de deseo ardiente. Eh, es un deseo, algo poderoso, aquello que nos motive a levantarnos todos los días de la cama. Es ese deseo de conseguir algo grandioso, algo de cumplir esa meta que tenemos, de alcanzar ese objetivo que nos hemos puesto y demás. A eso se refiere con el deseo ardiente. Recuerdan en el anterior capítulo hablábamos de un tipo, el libro nos cuenta la historia de Barnes, la persona que quiso ser socio de Edison en esa época, que él viajó desde otra parte, desde un punto muy lejano de su país, hasta llegar a la empresa de Edison para poder trabajar con él, para ser su socio, no trabajar para él, sino ser su socio. Y cuando llegó le dijo que no, le dijeron que no, pero si quería podía empezar a trabajar y demás. Él no se rindió ahí, él continuó, aceptó el trabajo, cosa que con el tiempo empezara a acercarse de a poco a Edison, para que al final cumpla su objetivo, que era ser socio de Edison. Entonces Barnes, que tuvo un deseo ardiente de ser el socio de Edison, sin importar que al final, sin importar el camino que se le atravesara, las dificultades que se le atravesaran en su camino. Entonces su objetivo era claro de Barnes, era ser socio de Edison, nos cuenta el libro. Y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. Entonces, este capítulo trata de eso, ese deseo, ese objetivo claro que tenemos, o que al menos debemos tener. Ok, entonces avancemos aquí. Ahí lo dice Napoleon Hill, un deseo ardiente de ser y de alcanzar lo que necesitamos, lo que queremos obtener. Ok, sigamos avanzando. Dice, cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesto a quemar sus naves, a quemar sus barcas y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Nuevamente, dice, cada persona que quiera alcanzar su objetivo, ese logro, esa empresa que uno desea, tal vez ese negocio que quiere uno conseguir y que sea exitoso, obviamente no solamente es poner un negocio, sino que también sea exitoso ese negocio o cualquier otro objetivo que nos hayamos puesto. No es solamente ir y decir, yo quiero aquello y lo empezaré y ya, no, es estar dispuesto a trabajar hasta que ese objetivo se cumpla. Y cuando dice aquí a quemar sus naves, a quemar sus barcas, hace referencia a una historia de la guerra de la época de... no me acuerdo. Desde hace mucho tiempo atrás, a ver algo de esta historia, les cuento. Dice que estaban en una guerra, en esa época de caballeros y demás, fueron a atacar un lugar, pero estaban perdiendo y solamente podían ganar o empezar a ganar la guerra si es que tomaban una zona, un determinado lugar donde estaba el enemigo. Tenían que acabarlos a todos y ya tendrían ya ventaja. Entonces, este lugar estaba cruzando el mar, si no me equivoco. La cuestión es que fueron
el líder, el encargado de sus tropas, avanzó con sus soldados, fueron, atravesaron el mar y cuando bajaron, cuando desembarcaron, ordenó que quemaran los barcos, que quemaran los barcos. ¿Para qué? Para que nadie de su gente, de su tropa, huyera, para que nadie se escondiera y que al final diga, no, me voy a escapar al barco y huyo de la guerra, porque el enemigo les ganaban en número. Entonces ordenó que quemaran todos los barcos. Entonces al final era o ganamos o morimos. Entonces el ser humano cuando está en esa situación, ¿qué hace? Pues hace de todo para poder, Alejandro Magno, gracias, Ilse, sí, justamente Alejandro Magno ordenó eso. Y cuando una persona está en esa situación, cuando el ser humano está en esa situación, eh, no, pues da todo de sí para poder salir y salir, para poder salir con vida, para salir victorioso. Entonces, ¿qué cuentan en esa historia? Que esos pocos soldados ganaron, tomaron el lugar, porque dieron todo de sí para poder continuar viviendo, para poder volver a casa con sus familias. A eso se refiere, a eso hace referencia a esta parte del libro, el hecho de quemar sus naves, quemar sus barcas. Y con eso también nos quiere decir que cuando uno quiere empezar en un negocio, en un emprendimiento o en lo que sea, tiene que hacerlo con todo. No es, a ver, voy a intentar hacer este negocio, voy a intentar aquello, a ver, intentaré hablarle a tal persona, o no sé, no, no es intentar, es hacerlo, es darlo todo. A eso se refiere con quemar las barcas. Dice, eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás, no y el por si acaso aquello, por si acaso lo otro, no, es darlo todo, es hacerlo hasta que funcione. Eso nos explica en esta parte. Continuando, dice, solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, que es esencial para el éxito. Esto también tiene que ver con la determinación de cada uno. ¿Qué tan determinado estamos en conseguir y alcanzar ese objetivo que cada uno de nosotros tenemos? Estar determinado nuevamente es no intentar. Es se hace o no se hace. No hay intentar, porque cuando estamos intentando, mira, esto ya la semana pasada en el grupo respondí a esta pregunta, alguien preguntó sobre la determinación. No es intentar, porque cuando estamos intentando algo, cuando nos ponemos a ver, voy a intentar hacer este negocio, voy a intentar hablarle a tal persona, voy a intentar hacer tal cosa, lo estamos haciendo a medias, no estamos dando todo de nosotros. Y como lo estamos haciendo a medias, estamos entrando en un estado de sufrimiento, se podría decir, porque como lo vamos a hacer así como sea, pues obviamente lo vamos a hacer mal, nos va a salir mal. Y como nos va a salir mal, obviamente eso va a derivar en que nos vamos a sentir mal, de que tal vez no podemos, de lo otro y demás. Entonces, no es intentar, es hacerlo, es estar determinado en conseguir el objetivo que nos hemos planteado, es entregarlo todo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Otro, dice, querer las cosas, querer algo no basta, no basta, quererlo no basta para acumular riqueza. Dice, pero desear riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, eso atrae riqueza. Eso atrae riqueza. Entonces tenemos, ya, a ver, por ejemplo, queremos tener éxito en un negocio que estamos iniciando. Ejemplo. Queremos tener éxito en eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planificar. Tenemos que planificar cómo vamos a tener éxito en eso. No es intentar, voy a intentar un negocio, no. Es planificar el éxito. Planes, hacer un plan. Y en este mismo libro, incluso en este mismo capítulo, nos da 6 pasos prácticos, lo dice, para poder, eh, para poder hacerlo bien. Y el primer paso es la cantidad exacta, dice.
Cantidad exacta. ¿Cuánto queremos ganar? ¿Cuánto dinero queremos ganar con este negocio, con tal negocio que tenemos? ¿Cuánto dinero? Un monto exacto tiene que ser. Y obviamente tiene que ser un monto realista. ¿No ve? ¿Cuánto dinero queremos ganar? Por ejemplo, una persona que se dedica a ventas, ¿cuánto dinero quiere ganar en un mes? Un ejemplo, pongámosle ya, en un mes que gane $1,000 en ventas. Se puede, sí, normal se alcanza. Ya, $1,000 en ventas en un mes. Segundo punto, segundo paso práctico. Dice, determina la exactitud de lo que daremos a cambio del dinero que deseamos. Nos dice, ya, tú quieres $1,000 este mes. Súper. ¿Qué vas a dar a cambio? Eso nos dice el libro. ¿Qué vamos a dar a cambio nosotros para obtener ese monto de dinero al final del mes? En ventas, qué sé yo, sería hablar con más personas, con más clientes, tratar de hacer más ventas, contactar personas, enfocarnos, qué sé yo, prepararnos más. ¿Qué cosas vamos a hacer para obtener esos $1,000 al final del mes en ventas? En un negocio normal, en un negocio, qué sé yo, un restaurante, quiero generar cierta cantidad de dinero, el doble de lo que normalmente gano. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí dice, ¿qué vamos a dar a cambio para obtener el doble de la ganancia que tenemos normalmente al mes? Porque dice que no se recibe nada a cambio de nada. En el libro lo dice. No se recibe nada a cambio de nada. Debemos dar algo para que recién la vida nos dé algo también. ¿Qué vamos a hacer nosotros para obtener esa cantidad de dinero? Ese es el segundo paso. Decirlo, tenerlo claro. El tercer paso, tiempo. ¿En cuánto tiempo deseamos poseer el dinero que deseamos? ¿En cuánto tiempo? Ahí ya lo dijimos hace un momento. En un mes, por ejemplo, en ventas. Ese es el tiempo. Tiene que ser un tiempo exacto. De aquí a un mes, ¿cuánto dinero quiero ganar? ¿Y qué voy a dar a cambio de ese dinero? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuarto paso, crea el plan y pone en acción de inmediato. Dice, ya entonces, quiero $1,000 este mes. Supongamos que nos dedicamos a ventas. Quiero $1,000 este mes, en este mes, un mes entero. ¿Y qué voy a hacer? Y ahí empieza a armarse el plan. Voy a ir, no sé, todos los días tengo que hablar con 10 personas, tengo que hablar con 5 personas, en ventas, en negocios de restaurantes o demás, cómo puedo mejorar para que las personas vengan, tal vez no sé, trabajar en redes sociales, marketing, hacer de una manera más precisa y empezar ahí, a planificar, a planificar, a planificar qué es y cómo lo vamos a hacer. 5, dice, escribe la cantidad, y esto es muy importante, dice, escribe la cantidad, el tiempo y qué es lo que vamos a dar a cambio de ese dinero de una manera clara, corta y precisa. Esto ya tiene que ser escrito, por escrito. Si no se escribe, no se hace realidad. Los planes deben estar escritos. Las metas tienen que estar escritas. Se dice que cuando queremos traer algo a escribirlo, es escribirlo. Entonces aquí nos dice, escribe eso que quieres conseguir, en cuánto tiempo lo quieres conseguir y qué es lo que es corta y precisa, corto. E incluso solamente de este quinto punto, hay un libro entero que se llama Metas, Metas de Brian Tracy, donde habla más sobre este tema el hecho de escribir nuestros planes, nuestras metas y demás. Léanlo, es un muy buen libro, les va a servir de mucho. Entonces, solo de ese punto, miren, hay un libro entero que habla de eso. ¿Por qué escribirlo? ¿Y por qué tiene que ser corto y claro? Y ahí viene el sexto paso. Leer lo que se escribió 2 veces al día. Leer lo que escribimos, eso tan claro que lo tenemos 2 veces al día. Nos dice que lo debemos de leer cuando despertamos, que sea lo primero que veamos cuando despertamos, y la segunda vez es cuando nos vayamos a dormir, que sea lo último que veamos antes de cerrar los ojos. Dice, mientras lea, vea, sienta y piénsese que ya está en posesión de ese dinero. Mentalizarse, adelantarse, declarar, como dice ahí. Entonces,
Eso, ya esta parte quiero leerles, esta parte de libro se las quiero leer porque es muy, mejor no puede estar, mejor explicado no puede estar. A ver, aquí está, se los leo, dice, después de todo eso, para el no iniciado que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consiguen reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios les rindieran una fortuna más de 100 millones de dólares, de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizás les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron concienzudamente estudiados por Tomás Alva Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecuencia de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro. Repito, estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior. Pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Dice, uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Dice, llegados a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades, a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea lo que poseerá. También es necesario que sepa que todos los grandes líderes desde el alba de las civilizaciones hasta hoy han sido grandes soñadores. Si no ves grandes fortunas en tu imaginación, nunca las verás reflejadas en tu cuenta bancaria. De nuevo esa parte. Si no ves grandes fortunas en tu imaginación, nunca las verás reflejadas en tu cuenta bancaria. Rudo. Está bien soñar. Y a ver, veamos aquí algunos ejemplos que nos pone el mismo libro de soñadores. 1. Cristóbal Colón soñó con un mundo desconocido, apostó su vida a que existía y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñaba con la existencia de muchos mundos y los mostró. Cuando hubo alcanzado su objetivo, nadie le acusó de que su trabajo hubiese sido poco práctico, sino que el mundo tuvo en cuenta sus descubrimientos. Esto demuestra la máxima que reza: el éxito no necesita explicaciones, el fracaso no acepta excusas. Dice, si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Más ejemplos. Henry Ford, un hombre pobre y sin educación, soñaba con un carruaje sin caballos. Empezó a trabajar con las herramientas que poseía sin esperar que se le presentase la oportunidad favorable, y ahora las pruebas de su sueño funcionan por todo el mundo. Ha puesto en marcha más ruedas que cualquier otra persona que jamás haya vivido, porque no tenía miedo de apoyar su sueño. Otro ejemplo, Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10.000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores no abandonan. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Entonces, soñar en grande es uno de los primeros pasos que debemos tomar. Y eso ya lo vimos incluso en la anterior tertulia. Soñar en grande.
Sigamos con el libro. Dice, encontramos siempre una diferencia entre suspirar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. Nuevamente, nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que pueda adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. De nuevo esa parte. El estado mental debe ser la convicción y no la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de ideas no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerde, no se requiere más esfuerzos para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Y aquí ese poema dice, le discutí un penique a la vida, y la vida no me dio más, por mucho que le imploré a la noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido la vida, ésta me lo hubiera pagado de buen agrado. Súper. Buenísimo. Entonces, cuando deseamos algo, ven un ratito por favor aquí. Ahora sí, ya. Cuando deseamos algo y lo tenemos claro, tenemos el sueño, el objetivo, lo que realmente estamos buscando, tenemos que tenerlo claro y por escrito. Si no hay claridad, pues entonces nos van a llegar cosas similares a lo que pedimos, pero no va a ser exactamente lo que queremos. Debe haber claridad. La vida nos lo va a dar. Obviamente, como dice y como decía en el mismo poema también, debemos aguantar la pena, debemos trabajar para poder obtenerlo. ¿Okay? Entonces, la vida nos da lo que le pedimos, si somos claros en ello. Debemos de trabajar, debemos de soñar en grande. Es lo que nos enseña esta parte del libro, este capítulo más que todo. El deseo de poder obtener y conseguir todas esas metas, esos sueños que tenemos. Y ya para ir terminando, que creo que se hizo muy rápido, nos dice, entonces, ¿cómo podemos dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y en los siguientes. Dice, mediante algún extraño y poderoso principio de química mental, entre comillas, que la divulga la naturaleza, envuelve en el impulso del deseo ardiente, ese algo que no reconoce la palabra imposible, que no reconoce la palabra imposible, ni acepta el fracaso como tal. ¿Ok? Entonces, dice ya para terminar, no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. En otras palabras, nos limitamos nosotros mismos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Cada quien crea su realidad, su pobreza o su riqueza. ¿Ok? De esa manera termina este capítulo. Repasando esto. Los 6 pasos, un poco. El punto 4. Crea tu plan y pon acción inmediatamente. Algo más que dice en este punto es que no importa si estamos listos o no, no importa si estamos preparados o no. Tenemos una idea, tenemos ya el objetivo, ya sabemos qué es lo que queremos conseguir, ya hemos hecho el plan. Ahora, muchas veces lo que nos frena es esa duda en la cabeza que viene girando y nos hace preguntarnos si estamos listos o no. ¿Estaré listo acaso para empezar esto? ¿Estaré preparado para un negocio? ¿Estaré acaso capacitado para poder emprender? Esas son las preguntas más comunes que muchas veces rondan en nuestra cabeza. ¿Seré capaz de hacer esto? ¿Seré capaz de hacer aquello? El libro nos dice, olvídate de eso. Has hecho tu plan, ahora ponlo en acción. No importa si estás preparado, solo hazlo. Lo demás son
eh, pueden ser flojera mental, que muchas veces nos hace procrastinar, y luego pasamos día tras día ahí procrastinando, una y otra vez, distrayéndonos de nuestro objetivo principal. Muy bien, campeones. Nos vemos el siguiente domingo con el tercer capítulo, la fe. Cada vez vamos entendiendo más cómo pensaba Andrew Carnegie y demás millonarios de esa época, gracias a Napoleon Hill, que los entrevistó a todos y escribió este libro. Nos vemos el siguiente domingo. Que tengan una excelente noche y una estupenda semana. Hasta luego.